Muchísimas gracias y pasamos a la siguiente presentación, que es el doctor Bruno García del Blanco, que nos hablará del cierre de orejuela. Cierre de orejuela, ¿qué evidencias, a quién, cuándo? Yo creo que es un tema que está evolucionando y que seguro que va a ir a más y que nos tiene que contar un poco dónde en el armamentarium actual. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias al doctor Moya y al doctor Maqueda por invitarme. Muchas gracias a todos los que estéis conectados y que cuesta estar a estas horas todavía conectados. Simplemente antes de empezar, sabéis que normalmente suelen poner diapositivas de los conflictos de interés, que sepáis que yo no tengo ningún conflicto de interés con los dispositivos de cierre de orejuela, no soy sospechoso de intentar venderlos de entrada. Me parece que en el Vall d'Hebron ponemos menos de 10 al año, pero es que en la privada pues me parece que todavía ni nos hemos estrenado, como quien dice. Bueno, dicho eso, sabéis que en las guías que han aparecido recientemente parece que pasen un poquito por encima y realmente se comenta poco, y las indicaciones para el cierre de orejuela de forma percutánea pues ya veis que son con una evidencia B, pues 2B, ¿no? Con lo cual realmente poco indicadas. Aún así, la historia de la evidencia clínica de estos dispositivos ya es antigua. De hecho, veréis que vamos a revisar los dos estudios clínicos que hay comparado con la anticoagulación con la antivitamina K, que son el PROTECT y el PREVAIL. Apareció un estudio clínico comparado con los anticoagulantes, los nuevos anticoagulantes. También hay mucha evidencia sobre los registros de práctica real, pero en realidad hay poco estudio respecto a la población diana, que es la que estamos hablando, que es los pacientes con contraindicación para anticoagulación. Y por último, intentar responder a quién y cuándo. A la derecha veis una gráfica en realidad de que todos sabéis que es previsible que la fibrilación auricular con el envejecimiento poblacional pues, y con los sistemas que hemos visto de detección, los wearables estos famosos, pues cada vez sea mayor. Y que además sabemos que la morbimortalidad en la fibrilación auricular y los ictus asociados a la fibrilación auricular sabemos que son peores. Es decir, el seguimiento clínico de estos pacientes es peor. Bueno, dicho eso, en realidad, sabéis que el papel de la orejuela en realidad se podría debatir bastante, y de hecho, con nuestros amigos cirujanos, que pues cuando operan a un paciente y le ligan la orejuela, todavía no está demostrado que eso realmente tenga un efecto beneficioso, a pesar de que, lógicamente, más vale hacerlo que no dejar de hacerlo, porque probablemente el riesgo-beneficio está hacia la balanza del beneficio con poco riesgo. Diferente es con la fibrilación auricular no valvular y los dispositivos percutáneos. El primer estudio que apareció es el PROTECT-AF, que era un estudio del mismo grupo que veréis que hizo el PREVAIL, y que en realidad comparó el dispositivo de cierre, el Watchman, con la antivitamina K, es decir, la warfarina, y con un seguimiento previsto a 5 años. Ya a los 3 años, casi 4 años, ya se vio que en estos pacientes eran pacientes con un CHATS por encima de 2, con un CHATS-VASc alrededor de 3, y que tenían una terapia post-implante del dispositivo percutáneo bastante peculiar, es decir, seguían tratamiento anticoagulante y aspirina durante los primeros 45 días, se hacía un eco transesofágico y se veía si no había trombo. Si no había trombo, entonces se lo suspendía, si había trombo se le añadía el clopidogrel, y si no había trombo, en realidad se le suspendía el tratamiento anticoagulante. Pues a los 3,8 años ya se vio que el dispositivo realmente cumplía los criterios de no inferioridad, pero, como veréis en las diapositivas siguiente, me voy a pasar a la siguiente antes de... Veis, en realidad, si viésemos el objetivo primario, era un objetivo combinado, en el cual el beneficio en el accidente isquémico no era favorable al dispositivo, no es que no habían diferencias significativas, pero si veis la curva del dispositivo había más accidente isquémico, y sin embargo sí que habían beneficios en cuanto a la mortalidad global y sobre todo a la mortalidad cardiovascular, y eso fue una sorpresa. La verdad es que el problema que veíamos es en cuanto a la seguridad, no en cuanto a la eficacia. En cuanto a la seguridad, claro, cerrar una orejuela en un paciente que viene asintomático al hospital, pues hay que ofrecer una técnica muy segura, porque si hay de salir de allí complicado o de prolongar la estancia hospitalaria, pues realmente hay que cargarse de razones para hacerlo. Y eso es un poquito lo que pasó con la historia de los dispositivos de cierre, y hay que reconocerlo. Como veis en la curva de la derecha de la seguridad, la curva azul, que es la del dispositivo, se lanza hacia arriba en comparación con la antivitamina K. Y eso fue
como podéis ver aquí, sé que se ve muy mal, entonces lo voy a explicar para los que estéis conectados, iba a decir de forma ambulatoria, telemáticamente, ¿no? Veis que el sangrado prácticamente fue igual en los dos grupos, y el sangrado además no el precoz, sino el tardío, y eso probablemente se debió a que muchos de los pacientes que se les ponía el dispositivo seguían anticoagulados durante 45 días, que no es poco, con lo cual presentaban sangrados en relación al procedimiento y la anticoagulación. Pero además de eso, y que fue lo que les preocupó al grupo que lideraba el estudio, es que no fue despreciable la incidencia de derrame pericárdico después del implante o durante el implante. Y eso realmente ellos, como buenos steering committee o directores del estudio, decidieron que esto pues, no era soportable, teníamos que intentar mejorarlo. Entonces, analizaron, a pesar de ello, por análisis de subgrupos, a ver si podían identificar algún subgrupo que se pudiese beneficiar, y realmente no se identificaban. No hay una identificación de subgrupos en los cuales el dispositivo puede ser superior a la terapia anticoagulante. Entonces se diseñó, el mismo grupo continuó con el mismo estudio, pero con el estudio Prevail, que eran ya pacientes de algo más riesgo, un CHATS de 2,6, CHATS VASC alrededor de 4, con la misma esquema terapéutico después del implante, 45 días de anticoagulación. Si al cabo de los 45 días no había un sellado, había una endotelización correcta sin imagen de trombo, se continuaba con aspirina y a los 6 meses esta suspendía. Y si había algún índice de que no estaba endotelizado, pues se continuaba con aspirina y clopidogrel. Bien, en este estudio fueron, como diríamos, fueron muy pinchos, ¿no? Fueron muy espabilados, y ya hicieron en el diseño dos hipótesis de no inferioridad. Una, de forma global, que es la primera, que no alcanzó el criterio de no inferioridad del dispositivo respecto a la anticoagulación, y el otro, que era si nos saltábamos los primeros 7 días, en las que se incluyen, lógicamente, las complicaciones del procedimiento. Y ahí sí que cumplía los criterios de no inferioridad, pero evidentemente utilizando esta argucia de diseño del estudio. La verdad es que el Prevail sirvió para alguna cosa. O sea, sirvió para ver que realmente con la experiencia los centros pues cada vez tenían, los que participaron, menos complicaciones, especialmente menos complicaciones del procedimiento en cuanto al derrame pericárdico, a pesar de haber incluido muchos centros, y muchos de los centros con pocos implantes o de forma incluyendo la curva de aprendizaje. Y en la discusión del estudio se atribuyó a que había una falta de potencia estadística, porque en el brazo de anticoagulación realmente tuvieron una baja incidencia de accidente isquémico comparado con lo que se ha reportado en otros estudios que, como sabéis, pues de los anticoagulantes de nueva generación. Esto sería una excusa barata para decir que el estudio no era potente, pero sí que es cierto, y hay una cosa que hay que reconocer, es que estamos hablando de incidencia de acontecimientos al año muy baja, y entonces muchas veces es muy difícil conseguir potencia estadística. Nos pasó lo mismo a los cardiólogos intervencionistas con la trombosis del stent. Necesitamos estudios realmente con Ns muy abultadas para realmente encontrar diferencias. Hasta hace muy poco realmente no teníamos evidencia comparándolo con los NACOs, que han sido, para decirlo de alguna forma, los grandes protagonistas del tratamiento anticoagulante en la última década, y que nos han aguado un poquito el éxito o el potencial éxito de los dispositivos de cierre percutáneo. Y ha habido un estudio que se publicó recientemente, que es el estudio Praga 17, que ya se comunica el año 19, que era comparando NACOs, especialmente, muchos de ellos, pero especialmente la Pixaban, contra dispositivos de cierre que eran el Amulet y el Watchman, utilizando cualquiera de los dos. Y realmente en este sí que no hay, cumple los criterios de no inferioridad, el seguimiento es solo a los 2 años, casi 3, y aquí sí que introduce una variable que yo creo que es novedosa, que es que en la terapia post-implante del dispositivo no era obligatorio que estuviesen anticoagulados, sí que era obligatorio el control con eco transesofágico, pero no anticoagulados, y de hecho la mayoría de los pacientes fueron antiagregados, y a pesar de eso cumplió el criterio de no inferioridad. Y de nuevo, igual que en los estudios Prevail y Protect-AF, lo que sorprendió es que había una diferencia, en este caso no es significativa, respecto a la mortalidad, y especialmente la mortalidad cardiovascular. Y eso lo digo porque una de las cosas que se atribuyó a la mortalidad cardiovascular es que los tratamientos con antivitamina K pueden añadir un riesgo hemorrágico, riesgo de hemorragia intracraneal con mortalidad aumentada,
que sabemos que con los NACos es menor y que ofrece una ventaja respecto a la antivitamina K, pero sin embargo, con respecto al tratamiento percutáneo, esta diferencia se mantenía, aunque no era significativa, que es lo que intento que se vea en esta diapositiva. De nuevo, en el estudio Praga 17, con diferentes dispositivos, las complicaciones del procedimiento se habían reducido. Y eso es, dentro de las, para decirlo de alguna forma, de las noticias neutras, pues es una buena noticia el hecho de que poco a poco se está convirtiendo en una técnica muy segura. Y la otra cosa que también es positiva es ver que realmente si analizamos los sangrados, pues los sangrados mayores o con impacto clínico, realmente hay diferencias en el cierre percutáneo respecto incluso a los NACos. O sea, a pesar de ser los anticoagulantes más modernos y más seguros, pues el cierre percutáneo está claro que puede ofrecer mayor seguridad hemorrágica. Además de los estudios randomizados, que son los que realmente aportan evidencia clara, ha habido mucho registro clínico y, de hecho, los dos estudios PROTECT y el PREVAIL tenían de forma asociada, de forma paralela, dos registros que permitieron acumular una gran experiencia. Esa gran experiencia nos ha servido un poquito para ver el impacto en la práctica clínica real, más que para poderla trasladar a la práctica clínica real. Y ahí confirman un poquito lo que veis aquí en la diapositiva, en el diagrama de la derecha, que realmente el dispositivo lo que hace es disminuir los accidentes hemorrágicos, o sea, el AVC hemorrágico, pero a expensas de permitir, o sea, de no ser tan potente como la anticoagulación en la prevención del accidente isquémico, del accidente embólico. Y eso tiene una explicación lógica, porque el cierre de la orejuela no puede prevenir todos los accidentes embólicos que puedan venir de otro origen. Sin embargo, una de las cosas que también se ha visto en estos registros, estos metaanálisis utilizando la unión de registros y estudios aleatorizados, es que es muy diferente de un AVC realmente impactante en la clínica del paciente, que es lo que se llama el disabling stroke. Pues realmente, si analizamos el disabling stroke, muchas veces, muy a menudo, y esto lo sabemos todos, suelen ser hemorrágicos, con lo cual es verdad que con el cierre del dispositivo veíamos diferencias respecto a la anticoagulación cuando analizábamos de forma metaanalítica, es decir, con grandes Ns, estos datos, es decir, reducían los accidentes hemorrágicos y por tanto los strokes con mucho impacto clínico. Esto lo podemos ver de forma desglosada en las gráficas, pero creo que no ha lugar. Y lo que sí que veis en el diagrama, en la parte baja a la derecha, es que de nuevo se confirmaba, cuando sumamos todos estos pacientes, pues que realmente había diferencias de mortalidad. Y eso, pues al menos para mí, sigue siendo una noticia pues impactante, ¿no?, que conviene analizarla. Y esto es lo que intento representar en el diagrama que favorece a la izquierda favorece el dispositivo, a la derecha favorecería la anticoagulación. Este sería un metaanálisis de los dos estudios randomizados y veis que en realidad, pues en el medio veis hemorrhagic stroke, o sea, el AVC hemorrágico realmente favorece el dispositivo, es mucho más protector, pero con una pérdida, es decir, con menor potencia para prevenir el accidente isquémico. Y por último, abajo, pues menos sangrados, lógicamente, y especialmente cuando no utilizamos las terapias anticoagulantes de forma prolongada, favorece el uso de los dispositivos. La pregunta de a quién y a cuándo no es, o sea, la respuesta no es sencilla. Y intentando buscar, pues cuando se hacen el análisis de subgrupos, a ver si hay alguno que se pueda beneficiar más, en realidad, fijaros, el score, el CHADS-VASc, pues seguramente, igual que en el primer estudio, en el PROTECT-AF, seguramente con CHADS-VASc menores o CHADS menores, pues quizás se pueden beneficiar más del dispositivo de cierre respecto a la anticoagulación. ¿Por qué? Pues porque la anticoagulación sabemos que es mucho más protectora en pacientes de mucho más riesgo, porque acumulan no solo el riesgo de la orejuela, sino el riesgo de embolización, de formación de trombo y embolización de muchos otros territorios, en los cuales el cierre del dispositivo no actuaría. La utilización de otros scores de sangrado, como veis el Hasbled, aquí perdona que se ha movido el recuadro en rojo, pero también, fijaros, justo lo contrario, ¿no? Pacientes con un Hasbled muy elevado, pues probablemente es mejor el dispositivo percutáneo que no la anticoagulación, pues por razones obvias, porque la anticoagulación tiene más riesgo de sangrado en estos pacientes.
Por último, hablar un poquito que también hay registros en la población diana, es decir, que serían las pacientes que realmente pueden tener contraindicación con anticoagulación o alto riesgo de sangrado con anticoagulación, como el estudio Evolution, hay más registros. Y en realidad lo que pasa es que tiene un gran defecto, que es que no lo pueden comparar de forma directa con el gold estándar, que es la anticoagulación. Entonces tenemos que fiarnos en compararlo con el grupo control, que sería el cálculo o los scores de predicción del riesgo. Y sí que hay una reducción del riesgo, y nos hemos de creer que es generosa y es buena, pero no nos permite decir que es superior a nada. Y por último decir que, bueno, pues sí que sabemos, ya empezamos a saber, ¿no?, que los dispositivos de cierre percutáneo, pues sí, son eficaces y pueden ser casi tan eficaces como la anticoagulación en algunos pacientes, pero lo que no sabemos es qué hacer con ellos realmente después de una vez implantado el dispositivo. Y esto sí que son cosas que aportan los estudios como este registro, que es que si hacemos el estudio transesofágico a los 45 días, fijaros, esto eran, en función del tratamiento que seguían a los 45 días, la incidencia de trombo adherido al dispositivo. Y fijaros que el más potente era la antivitamina K, o sea, la warfarina, mientras que los nuevos anticoagulantes o la doble integración tenían una incidencia no baja de trombo adherido al dispositivo. Es decir, que por ahora nos podemos permitir en los pacientes no con alto riesgo hemorrágico o con contraindicación no darles doble integración, pero en los que no, pues probablemente tenemos que dar anticoagulados y probablemente con antivitamina K. Y simplemente para colocar un poquito en perspectiva la eficacia de estos dispositivos, en azul en esta gráfica veis pues la incidencia prevista de accidente isquémico en el paciente en función del score del Charles-Basque. En rojo, tratado con warfarina, bueno, esto es una previsión estadística o matemática, y luego pues cada puntito, pues lo que se ha encontrado en los diferentes estudios con los dispositivos. Lo que pasa es que, como decía aquella, ¿no?, la editorial aquella, en realidad el problema es que los tratados con warfarina, la línea roja, en realidad ha estado incluso por debajo de los puntitos, estos que veis. A modo de conclusión, yo diría que el cierre percutáneo de la orejuela es, si lo consideramos de forma global, es decir, teniendo en cuenta las embolias y las hemorragias, tan eficaz como la anticoagulación a los 2-5 años, y esto es importante porque el horizonte temporal, si lo definiésemos a más tiempo, a lo mejor podría ser superior, porque el riesgo hemorrágico del paciente no disminuye, eso seguro, también el riesgo embólico, eso es verdad. Es una técnica que hoy en día es aceptablemente segura, pero siempre guiada por alguna técnica de imagen, sin duda, porque hay que hacer técnica transeptal, o sea, hay que atravesar el septum, y que su seguridad ha mejorado, pero no sabemos el tratamiento verdaderamente impecable, o para decirlo de alguna forma, indicado post-implante, que podría aportar beneficios en mortalidad cardiovascular, pues probablemente, pero necesitamos una N mucho mayor. Y por último, ¿quién y cuándo hoy, noviembre de 2020? Pues obviamente fibrilación auricular no valvular, eso está claro, y pacientes con contraindicación para anticoagulación, o pacientes con alto riesgo de sangrado, especialmente si es hemorragia intracraneal por el riesgo que asocia no solo de hemorragia, sino de morbilidad o mortalidad elevada. Muchas gracias. Yo creo que todos estos estudios no responden a la pregunta fundamental. O sea, en el momento actual, yo creo que nadie se plantea que el cierre de orejuela vaya a sustituir al anticoagulante. Y comparan población de anticoagulante con cierre de orejuela, pero el objetivo real, que es muy difícil hacer el estudio, es el paciente que no puede seguir recibiendo anticoagulante o que lo recibe con problemas hemorrágicos severos. Y creo que ninguno de estos estudios se dirige a esta población. Por lo tanto, el que demuestren que están siendo seguros, etcétera, es suficiente para el paciente al que no podamos anticoagular. Empecemos a indicarlo. Yo creo que es... Sí, totalmente cierto. O sea, claro, es que realmente lo que dices, no se puede diseñar realmente un estudio en la población diana ideal, que sería el de altísimo riesgo de sangrado o contraindicación absoluta de anticoagulación. Con lo cual yo creo que tenemos que indicarlo con la evidencia que tenemos ahora hoy en día. Es cierto que hay estudios en marcha, el Catalyst, el Champion, que nos van a dar más luz sobre pacientes de mayor riesgo, con lo cual algo más de luz habrá, pero en la población diana de hoy en día no tenemos estudios y no hay estudio que nos dé respuesta. Y luego el comentario final que tú has planteado en las dudas, pero hay una pregunta aquí, hay dos preguntas. Una, práctica. O sea,
Tú ya has dicho, bueno, sí, la anticoagulación con la vitamina K, con los anticoagulantes, si vemos trombos, si no. Hoy ponemos un dispositivo de cierre a un paciente que tiene riesgo hemorrágico. ¿Cuántos días, es una pregunta, hay que dejarlo anticoagulado y con qué? Claro. O sea, en la práctica concreta. Sí, si os fijáis, en las guías en realidad discriminan entre alto riesgo de sangrado, bajo riesgo de sangrado. Y yo os contesto tal como dicen las guías, que creo que es lo lógico. Bajo riesgo de sangrado, 45 días de antivitamina K. Alto riesgo de sangrado, doble antiagregación. Vitamina K, ¿eh? Sí. Vale. Es que realmente es la evidencia que tenemos. Esa es la evidencia que tenemos. Y el Andreu Porta pregunta algo que probablemente a lo mejor iremos, en este grupo de pacientes, desde mi punto de vista, a dónde estamos yendo ahora con la ablación. Dice, ¿por qué somos tan restrictivos a la hora de indicar el cierre? En mi experiencia esperamos mucho sangrado para indicarlo. ¿Qué opinas? Sí, yo también estoy de acuerdo. Bueno, y añadiría otra cosa, que estamos ofreciendo una técnica profiláctica a un paciente asintomático, para decirlo de alguna forma. O sea, vosotros quizás los aritmólogos estáis más acostumbrados, pero nosotros estamos acostumbrados a tratar pacientes ya con mucho síntoma, para decirlo de alguna forma. Entonces, un paciente asintomático, traerle y para hacerle una técnica cruenta, no exenta de complicaciones, nos costaría. Entonces, por eso quizás estamos siendo muy cautos y nos estamos yendo al paciente ya, vamos, que ha sangrado no una, no, 3 veces, y que el neurólogo te pide de rodillas que le hagas el cierre. Muy bien, pues gracias.